Hola, soy Jesús Vladimir Rosales Cadena. Esta es la clase de vibraciones mecánicas de la unidad 1, actividad 3. La vibración mecánica es un fenómeno que está presente en todo lo que nos rodea. Forma parte de nuestra vida diaria, por ejemplo como ventiladores, motores, amplificadores, etc. La oscilación en cambio es la posición de un sistema a lo largo del tiempo y alrededor de una posición de equilibrio estable. Se caracteriza por el ritmo, por ejemplo, el movimiento armónico simple. Los sistemas mecánicos responden cambiando su equilibrio cuando se expresa fuerzas que varían con el tiempo. Como resultado, tienen cambio de configuración que interrumpen su trabajo normal. Por esta razón, el mantenimiento predictivo implica medidas de vibración del sistema para identificar posibles fallas y atacarlas antes que ocurran. Podemos considerar como modelo de movimiento armónico simple a un bloque de masa m unido al extremo de un resorte. Suponemos que el bloque se mueve sobre una superficie horizontal o sin fricción. Cuando el bloque no está estirado ni comprimido, se dice que se encuentra en una posición de equilibrio del sistema. Eso se identifica como x igual a 0. Luego, el bloque se desplaza con una posición x. El resorte ejerce como el bloque una fuerza proporcional a la posición. Esto se conoce como ley de Hooke y se expresa como F es igual a menos kx. Fs es igual a fuerza restauradora. Por siempre se dirige a posición de equilibrio, por lo tanto es opuesto al desplazamiento del bloque. K, que es la constante de la fuerza de resorte. Como se mencionó anteriormente, la oscilación se representa mediante un movimiento armónico simple que usa un sistema de resortes y bloques, y se puede clasificar en dos tipos: vibración libre, no se aplica al sistema de ninguna acción, fue el movimiento a lo largo del tiempo; vibración forzada, cuando tiene un efecto directo sobre el sistema del tiempo, además de la fuerza interna. Ambos se pueden dividir en vibraciones húmedas o vibraciones no extruidas. Como la segunda ley de Newton aplicada en bloques, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, esta partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud del resultante y en dirección de esta. Luego aceleración se expresa como d al cuadrado x sobre dt al cuadrado igual a menos xk sobre m. Si representamos k sobre m usando w2, nos queda w al cuadrado igual a k sobre m. Así aceleración se puede escribir de la forma d al cuadrado x sobre dt al cuadrado igual a menos w al cuadrado x. Finalmente encontramos que la función que satisfaga la ecuación diferencial del segundo grado hizo una representación de partícula en función del tiempo. La solución general es x por t igual a cos igual wt más pi igual, donde a es igual a amplitud de onda, ángulo de fase inicial de onda o constante de fase, w frecuencia angular. Así, este tipo de vibraciones cumple con el principio de conservación de la energía mecánica. Esta dice: la suma de energía cinética y el potencial elástico constante e igual a la energía total comunicada inicialmente al sistema. Vibraciones mecánicas libres con amortiguamiento. Los movimientos oscilantes en realidad pierden energía mecánica, ya que ésta se dispersa debido a la fricción. Por lo tanto, si dejamos de oscilar libremente, a un péndulo eventualmente deja de oscilar. Este movimiento se conoce como amortiguado y se caracteriza por la amplitud de energía mecánica que distribuyen con el tiempo. La ecuación para amortiguado es m sobre d al cuadrado x
sobre dt al cuadrado más c dx sobre dt más kx igual a 0. Aquí en la imagen podemos ver el desplazamiento y la disminución que da la amplitud de la onda según el tiempo, y cómo va bajando el coeficiente de amortiguación. Vibración mecánicas forzadas sin amortiguamiento. Naturalmente, para mantener el sistema oscilando es necesario suministrar energía de forma constante. Si se introduce energía al bloque resorte a esta tasa mayor a la que se disipa, causa una mayor fricción. La energía aumenta con el tiempo como consecuencia. La amplitud de movimiento aumenta. Si la energía se induce proporcional al ritmo que se dispersa, entonces la amplitud permanece constante. La ecuación de movimiento con forma periódica es donde FO es igual a amplitud, W igual a frecuencia externa o excitadora. En todo el sistema no amortiguado y forzado armónicamente, el movimiento resultante se compone de una suma de dos armónicos, un armónico natural de frecuencia y otro exterior de frecuencia W. La amplitud del primer armónico depende de las condiciones iniciales y se anula por ciertos valores particulares. Entonces, la amplitud del segundo depende de la proximidad de ambas frecuencias a través de la expresión denominada factor de resonancia. Esto es la ecuación. Vamos ahora a vibración libre con amortiguamiento viscoso. En muchos casos, el amortiguamiento es atribuido a la resistencia creada por la sustancia, digamos agua, aceite o aire, en que vibra el sistema. Si el cuerpo se mueve lentamente a través de la sustancia, la resistencia al movimiento es directamente proporcional a la rapidez del cuerpo. El tipo de fuerza desarrollada bajo estas condiciones se llama fuerza de amortiguamiento viscoso. La magnitud de esta fuerza es expresada por la ecuación de la forma F igual a Cx, donde la constante C se llama coeficiente de amortiguamiento viscoso y tiene las unidades de Newton por segundo sobre metros o libras por segundo sobre pie. Un ejemplo de un amortiguamiento viscoso. Las definiciones siguientes son las aplicación a medición de amplitud de las vibraciones mecánicas. Desplazamiento igual a amplitud. La distancia entre la posición de la partícula que vibra y su posición de reposo. Generalmente nos referimos a amplitud máxima. Amplitud pico, pk. Es la distancia máxima de la onda del punto cero o al punto de equilibrio. Amplitud pico-pico. La distancia que cresta negativa hasta la cresta positiva, en el caso de una onda. Amplitud raíz del promedio de las cuadras. La raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores de la onda. Frecuencia propia del sistema. Esta frecuencia es la cual oscilará el sistema si se lo sacara por el estado de equilibrio. Velocidad. La velocidad que anima a la partícula equivale a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Aceleración. Es la variación de velocidad por unidad de tiempo, equivale a la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo.